Ya a continuación, para dar el inicio a este seminario, quisiera presentar al expositor del día de hoy y el docente que impartirá la presente sesión es Rodrigo Mardones, el cual es psicólogo clínico, es especialista en terapia breve sistémica, posee es postitulado, perdón, en psicoterapia estratégica breve, también cuenta con un magíster en docencia en educación superior. También es académico de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad de las Américas en Concepción. También coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción. Es doctorando en psicología de la Universidad de Flores en Argentina y actualmente cursa un magíster en filosofía política y ética en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Ya le damos el paso a Rodrigo para que inicie la presentación. Bien, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer y declarar mi admiración por ustedes que están un día lunes 22, ¿no? Probablemente muchos y muchas llegando del trabajo, algunas cuidando, ¿cierto? Y algunos todavía en el trabajo, no conectados desde ahí. De verdad, espero que el momento valga la pena, ¿no? Al menos me preparé para que eso fuera, ¿ya? Tengo que decir que ya hoy día es una temática, ¿cierto?, que generalmente provoca cierta emoción, ¿no? Sí, tengo que decir que cuando hablo de esto, tengo que aclarar mis límites también, ¿no? Primero que nada, ¿cierto? Yo hablo como hombre heterosexual, cis, jamás me he hecho preguntas al respecto de eso y esa es mi manera de estar en el mundo, ¿no? Y reconozco los límites que eso también impone, porque no puedo ver el mundo como lo ven, ¿cierto? Mis colegas mujeres o colegas que, ¿cierto? Están desde otra cierta experiencia, ¿no? Identidad. Por lo tanto, disculpen el sesgo y si yo digo algo que hace sentir mal, ¿cierto? No está con esa intención, por lo tanto, cuando se me corrige, agradezco. Ya, así que primero desde ahí. Segundo, bueno, mi experiencia como académico, que ya llevé un tiempo importante enseñando en universidades, especialmente terapia. Entonces, claro, mi mirada de alguna forma es desde la terapia y es desde la docencia, ¿no? En educación superior. Y al mismo tiempo, como director ejecutivo de un centro que se dedica a la investigación, a la producción de conocimiento, en el área de la psicoterapia, especialmente la terapia breve, que es el Centro de Estudios Sistémicos CESIS, que con Aripa, ¿cierto?, como plataforma de venta, nosotros trabajamos juntos ahí, eh, claro, promoviendo algunas actividades como la del diplomado, que hoy día también, ¿cierto?, buscamos invitarlos o invitarles. Y luego desde mi experiencia también como yo fui sacerdote mucho tiempo, o sea, no sé si mucho tiempo, porque a los 33 años dejé, 32 años dejé de ser sacerdote de la Iglesia Católica para dedicarme a la vida de la psicología, ¿cierto? Y esas cosas. Entonces, tengo alguna experiencia en algunos de los temas que vamos a plantear. Gran parte de esta temática tiene que ver con experiencias que ocurrieron en el momento en que me pidieron este seminario, ¿no? Así como estaba este sujeto extraño, ¿no? En Chile, un estudiante de ingeniería, ¿cierto? Que se hacía pasar por terapeuta, psicólogo, y embarcó, ¿cierto? A muchas personas en experiencias muy complejas, ¿no? Más tarde ocurrió la triste experiencia para quienes trabajamos en el ámbito de la terapia, de Jorge Ayala, un terapeuta que, cierto, ha tenido alguna conducta bastante reñida con la ética, la moral, en donde lisa y llanamente abusó de pacientes, ¿no? Colegas y afectiva, sexual y económicamente. Entonces, eso también son experiencias duras, ¿no? Eh, y que desde esa perspectiva, ¿cierto? En CESIS nos hemos ido preguntando, bueno, ¿qué pasa en este tema, ¿no? En este área de trabajo, en donde de pronto la terapia, ¿cierto? Y otras propuestas de trabajo con personas se han, ¿cierto?, puesto como en el mismo lugar, y especialmente con una especie de desprestigio creciente del trabajo terapéutico. ¿Ya?
Y creo que eso es bueno de pronto también aclararlo, ¿no? Especialmente para quienes trabajamos en el área, siento, y para las personas que de pronto no tienen mucha alternativa más que venir a terapia para hablar de lo que les pasa y encontrar un camino al bienestar, que creo que críticas que de pronto se pueden esgrimir desde ahí, ¿cierto? Desde estas fallas que tienen que ver con malas prácticas, se plantean desde el privilegio, ¿no? De quien tal vez no lo necesita o tiene muchas más alternativas. Pero uno piensa, ¿no?, en qué ocurre con otras personas que de verdad no las tienen. Entonces, a partir de eso, tratar de hablar un poquito en serio, ¿cierto? Lo que permite una hora de conversación sobre estos temas. Yo creo que, claro, una gran pregunta, ¿cierto?, tiene que ver con eh, qué pasa con la terapia psicológica, ¿no? ¿Por qué de pronto algunos personajes como Felipe García, mi compañero y amigo que está ahí, ¿cierto?, otro director de CESIS presente en la sala, y probablemente muchos terapeutas defendemos, ¿no?, como, o queremos sostener como una propuesta importante para el camino hacia el bienestar. Y tiene que ver, ¿cierto?, con esta figura, ¿no?, que si bien la terapia psicológica posee diferentes modelos, ¿no?, de escuela, de pronto en terapia, perdón, en formación nos preguntan estudiantes, ¿no?, cuando dicen, oye, en el encuadre, cuando yo empiezo a hablar con el consultante o el paciente, tengo que decirle en qué escuela trabajo, en qué enfoque trabajo, ¿cierto?, de terapia. Tengo que decirle soy cognitivo-conductual, ¿cierto?, trabajo como terapia narrativa o mindfulness. La gente no necesariamente entiende, ¿ya? Y no tiene que ver con ignorancia, tiene que ver con que, bueno, son nuestros recovecos, ¿no?, del oficio. Sin embargo, ¿cierto? Hay que observar algunas cuestiones que son importantes de resaltar y que son propias de la terapia, más allá de las malas prácticas. ¿Ok? No sé si me explico, ¿no? Más allá de las malas prácticas, ¿cierto? Es importante señalar que para que una escuela o enfoque o manera de trabajar en terapia o modelo de trabajo en terapia debe cumplir con algunos requisitos que son importantes y por las cuales a nosotros nos parece siempre relevante señalar, ¿ya? La terapia no es cualquier propuesta para el trabajo con personas con el sufrimiento del otro. Para que la terapia sea considerada como tal, ¿cierto?, y una disciplina científica, una aplicación científica de la psicología, ha tenido que hacer un camino, ¿no? Desde primero comparar eh, el tratamiento que está planteando con un grupo de control, es decir, ver a la hora de elaborar un enfoque, una manera de ver, una estrategia, qué impacto realmente tiene y para eso, ¿cierto?, se aplican reglas no propias del método científico. Yo tengo que ser capaz de demostrar, al menos, ¿cierto?, con dos grupos o más, qué diferencia está ocurriendo con aquellas personas que sí estoy interviniendo en comparación de quienes no están siendo intervenidas de la misma forma. Para poder tener, ¿cierto?, desde los indicadores que nosotros vamos construyendo en ciencia, porque ninguno es caído desde el cielo, sino que son indicadores, ¿no?, que de alguna forma están dentro de lo que va a ser un acuerdo entre quienes trabajamos, ¿cierto?, como instrumentos que nos van a ayudar a medir algunas variables. Por lo tanto, a la hora de trabajar, ¿cierto?, la comparación, personas con las que estoy, ¿cierto?, mostrando o estoy, ¿cierto?, probando formas de trabajar, personas a las cuales no se aplican, qué diferencia, ¿cierto?, existe ahí. Personas que tienen una asignación aleatoria, o sea, no son cualquier persona, no son personas que yo, cierto grupo de amigos que voy a buscar, sino que hay una metodología que me enseña el método científico para elegir grupos de personas con las cuales trabajar y poder, ¿cierto?, comparar qué está ocurriendo en la aplicación de ciertas técnicas con una y qué está ocurriendo con quienes no reciben, por ejemplo, esas estrategias específicamente. Por lo tanto, a la hora de hablar de terapia, ¿cierto? Y de escuelas, ¿no? Y de miradas, claro, hay un proceso importante de probar, primero, si es que lo que hacemos tiene un efecto en la población o en las personas que reciben tratamiento o no. Eh, este conocimiento puesto a prueba, ¿cierto? Eh, Generalmente decae en manuales. Es decir, no son solo hallazgos que comprenden investigadores, sino que es conocimiento susceptible de ser transmitido a otros. En la figura, ¿cierto?, de capacitaciones, en la figura, ¿cierto?, en donde se establecen en manuales, en donde se explican los procedimientos.
lo que hace que, ¿cierto?, el tratamiento tenga un mínimo de seguridad, ¿cierto?, al resto de la manera en que se aplica. No hay transmisión, esto no tiene que ver con transmisión oral, ¿te das cuenta? Tiene que ver con que damos cuenta y nos hacemos responsables con la autoría, ¿cierto? Y la declaración de todo lo que ha sido el proceso de investigación detrás de la propuesta. Desde esa perspectiva, ¿cierto? Las medidas de investigación para ver el proceso de cambio en cada uno de los tratamientos prolifera al punto que probablemente está una de las autodisciplinas que más se autocritica en el desarrollo de la misma, ¿no? Es decir, terapeutas una y otra vez están poniendo al escrutinio de otros terapeutas expertos el trabajo que vamos realizando. Desde 1950, que es probablemente la primera vez que alguien, ¿cierto?, publica resultados de investigación con Einstein en el momento en que dice, ¿cierto?, y plantea su trabajo de preguntarse por la efectividad de la terapia y llega a concluir que no es efectiva, para tener que después decir más adelante, no, en realidad lo que yo estaba mirando como terapia no era solo la terapia, era solo el psicoanálisis, tiene que rehacer su investigación. Eh, y hasta el día de hoy tenemos, ¿cierto?, en esa línea trabajo significativo que ha ido mostrando nuevas estrategias, por ejemplo, probablemente de las últimas propuestas, ¿no? Todas las terapias de tercera generación, ¿cierto? Todo lo que ha sido la propuesta de mindfulness, ¿cierto? Terapia breve, en el caso nuestro, terapias contextuales, por ejemplo, han tenido que pasar por un filtro exhaustivo de pares para poder verificar que lo que se está presentando puede ser replicado por otro investigador en otro lugar y comparar resultados. Desde esa perspectiva, intentamos observar también las diferencias estadísticas significativas que se van presentando en nuestro proceso, en nuestro trabajo, y la posibilidad de replicarse. Es decir, fíjate, es en grandes rasgos, ¿no? El intento permanente de la psicoterapia de someterse al método de trabajo y investigación, pero también al escrutinio de los conocimientos que va logrando. Ahora, evidentemente, ¿cierto? Sabemos que desde esa perspectiva, los distintos enfoques, ¿cierto?, han evolucionado. Y eso es lógico porque los seres humanos hemos evolucionado, ¿no? Es decir, pensar que hoy día podemos seguir postulando, por ejemplo, la idea de mente, la idea de patología, la idea de problema, de tratamiento que planteó Freud, ¿cierto?, a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, sin ninguna adaptación, sería una tontera, no nos diferenciaría nada de doctrinas dogmáticas, ¿no? Sin embargo, tanto el psicoanálisis, ¿no?, como las terapias clásicas han hecho un proceso importante en donde han intentado, podemos decir, actualizarse a los desafíos, ¿no?, y al ser humano que nos toca conocer hoy. Eh, en donde de alguna forma el vínculo terapéutico ha sido revalorado para considerarlo no como una condición para aplicar terapia, sino donde ha sido considerado como, podríamos decir, cierto, un elemento terapéutico en sí mismo. Y por lo tanto, hemos tenido que a lo largo del desarrollo, ¿cierto?, de la historia de la psicoterapia, por ejemplo, observar cómo se relacionan las personas, cómo las personas, ¿cierto?, interactúan cuando están en relaciones de confianza. Hemos tenido que fijarnos en qué ocurre con el lenguaje, hemos tenido que fijarnos en qué ocurre con las interpretaciones de los conceptos que las personas usan para referirse a situaciones, ¿cierto?, personales o del ambiente. Es decir, hemos tenido que hacer un trabajo importante hermenéutico y semántico permanentemente, permanentemente. Eh, la terapia nació en un contexto en donde las tecnologías actuales no existían y hemos tenido que empezar a observar y comprender, por ejemplo, ¿cierto?, todo lo que ha significado el desarrollo de estas tecnologías, pero también la aplicación en redes sociales y entender, por ejemplo, por qué un paciente de pronto señala que su pareja le ha sido infiel porque le ha puesto a fotos de otra persona.
En vez de decir eso no es algo, ¿cierto? No es algo significativo, hemos tenido que ir a mirar qué ocurre cuando alguien, ¿cierto?, le envía un mensaje a otro y uno dice, me dejó el visto. ¿Por qué se activan esas emociones? ¿Qué está detrás de cada una de esas personas? ¿Cómo eso afecta la calidad de vida? Eh, y en ese contexto es que una diferencia radical de la terapia psicológica al respecto de cualquier otra propuesta es que además la terapia está resguardada legalmente. En Chile, la ley 21.331 es la que regula los derechos del paciente. Eso ustedes no lo ven en otra propuesta, que de pronto, ¿cierto? Haciendo mal uso de maniobras, ¿no?, que no han puesto a prueba, piensan que pueden actuar en términos de, ¿cierto?, estrategias de salud mental. Sepan que en esos contextos no están previstos la manera de resolver, la manera de resguardar los derechos del paciente. Entonces de pronto uno se encuentra con discursos libertarios, ¿no? Así como ah, que te dicen, no, la terapia, ¿cierto? La terapia pasa esto, la terapia pasa esto otro, ¿cierto? Yo hago, no sé, diseño de vidas, reescrituras, una serie de cosas. Perdóname, pero todas tus cosas no resguardan los derechos del paciente. Son tus ideas, cierta fiebrada de privilegiado. ah, eh, Acá está resguardado. Se regulan las prácticas. Pero Rodrigo, han habido situaciones de malas prácticas que han sido terribles, sí, pero está la posibilidad de denunciar. Está la posibilidad de seguir un circuito legal que restituya en parte la dignidad dañada. Y fíjate que es esta ley la que obliga al Estado a proveer salud mental a la población. Eh, Mis colegas que están de Arica a Punta Arenas, en el desierto arriba y en el bosque más frondoso, trabajando en CEFAM, atendiendo personas que sufren no solo problemas que son de salud, ¿no?, sino que problemas que provienen de nuestra estructura social en sí misma, nociva para la salud mental de muchos, que tienen que atender pacientes que han sido vulnerados, maltratados, en el ejercicio de poder, están comprometidos con el trabajo. Y aquellas y aquellos que pudieran faltar a la ética pueden ser denunciados e identificados. ¿Me explico? Entonces, eso es un valor que debemos defender. Evidentemente se le puede hacer crítica, porque no, ¿cierto?, no es nada caído del cielo, y eso es una construcción social, es un acuerdo sistemático, detallado, exhaustivo, pero tiene fallas. Evidentemente que uno podría criticarle la diversidad de enfoques, porque la diversidad de enfoques no es solo el estilo del terapeuta, es como cada enfoque considera el aparato mental, es como cada enfoque considera lo que entiende por patología o afección, es como cada enfoque muchas veces considera cómo va a evaluar o pesquisar, ¿cierto?, lo que considera la afección, es como cada enfoque considera el papel del terapeuta en esa situación, y es como cada enfoque considera qué es un paciente o un consultante. Entonces uno me puede decir, ya, pero eso es una bolsa de gato, Rodrigo, sí, pero tenemos acuerdos. Y tenemos acuerdos mínimos al respecto, ¿cierto?, de lo que son las buenas prácticas, lo que no son buenas prácticas. Podemos incluso evaluarnos entre nosotros y denunciarnos entre nosotros. ¿Ah? Tenemos acuerdos al respecto de instrumentos diagnósticos, unos mejores que otros, formas de trabajo, unas mejores que otras, a pesar de la diversidad de enfoque. Entonces alguien me podría decir, ya, pero hacer ciencia no lo hace la mejor opción. Sí, probablemente no nos hace infalibles, porque probablemente los que declaran ¿cierto?, infalibilidad tiene que ver con las religiones, no el Papa es infalible. Se declara a sí mismo, ¿no?, en términos de religión. Nosotros no.
Pero es el acuerdo, es la construcción social más seria que hemos podido sostener, que resguarda más elementos que cualquiera otra. Que resulta que la ciencia ha sido machista, sí, y de verdad que ha sido machista, y que mucha de la ciencia en general, ¿cierto? Y especialmente la psicología, ha avanzado sosteniendo el maltrato de mujeres, es verdad. Es que nuestra ciencia ha avanzado y ha sostenido el maltrato a disidencias sexuales, es verdad, pero ha sido un lugar donde también hemos podido construir una crítica a eso y donde esperamos se pueda mejorar, porque tiene posibilidades de mejora, porque no es algo en lo que tengas que creer, es algo que tienes que construir. Y todas, y todos, y todes son bienvenidos en esa construcción. Que la ciencia en sí misma tiene intereses, por supuesto, desde la pedagogía que tiene el interés que las personas, ¿cierto?, logren crecer académica e intelectualmente. Eh, y probablemente sostener su negocio como el único camino, sí, puede ser, ¿cierto? Tenemos intereses, por supuesto, vivimos de la terapia los que trabajamos en esto. Y nos interesa también que se perfeccione. Pero me han dicho de por ahí, mira, es que el ser humano no se puede reducir a ciencia, ¿no? O la ciencia, decir todo el ser humano. Sí, pues, eso estamos de acuerdo. No estamos hablando de que la ciencia sea el discurso abarcante, dominante y que acabe con todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el conocimiento del ser humano. Estamos diciendo de que lo que nosotros pasamos por el tamiz del método científico, la elección, ¿cierto?, de estrategias de terapia o escuelas de terapia, la manera de rechazar propuestas que no cumplen con los estándares mínimos, eso es ciencia, no el ser humano. Tal vez no lo vamos a acabar, tal vez tendremos que hacernos preguntas fundamentales todavía unos cuantos siglos más, lo que estamos hablando de ciencias de nuestro procedimiento. Y claro, me pueden decir las malas praxis de los terapeutas y las terapeutas, y sí, es el factor humano. Pero esa mala práctica no es solo de la psicoterapia, es de en general todas las disciplinas que conocemos, porque es parte del ser humano. ¿Me explico? Ahora, claro, la construcción, ¿no?, de bienestar ha llevado a que emerjan otras eh, propuestas, ¿no? Como el coaching, que en general es que es fácil pegarle al coaching, ¿no? Tiene de alguna forma en cierta población adquirido mala fama, ¿no? Yo creo que hay que mirarlo con respeto, evidentemente. Surge a mediados de la década de los 80, hay chilenos metidos en esto. Ya Rafael Echeverría, Fernando Flores, ¿no?, que fue hasta hace poquito parlamentario, hicieron una propuesta. Claro, la propuesta tiene que ver con cómo ayudar en el desarrollo personal y profesional, en donde esas variables están identificadas. No es una propuesta de salud. Y cuando digo esto, hay gente que se ofende, así como, ya, pero es que la psicoterapia no puede ser la única. Probablemente no lo sea, pero es la que tiene ciertos mayores dispositivos para cuidar, para evaluarse, ¿cierto? Y que, como decíamos antes, está resguardada por la ley. Entonces, desde esa perspectiva, el desarrollo de las escuelas de coaching ha sido importante, ¿cierto?, en líneas como en Sudamérica, en Estados Unidos, y de alguna forma, ¿cierto?, han ido logrando un reconocimiento importante, ¿cierto?, a nivel global. Hoy día es una disciplina que se aplica ampliamente, ¿no?, en el ámbito laboral, ¿cierto?, en la búsqueda de alguna forma, ¿cierto?, sacar máximo provecho a las propias competencias, en fin, una disciplina que está buscando el desarrollo y bienestar, pero que no es clínica. Ahora que también le podemos hacer críticas, por ejemplo, cómo muchas veces el coaching idealiza o es idealizado por sus colaboradores. Muchas veces nos encontramos aquí con cero posibilidad de discutir o sentarse a conversar seriamente al respecto. Sí generan una dependencia emocional en su práctica, ¿cierto? Porque no la han revisado. Muchas veces se critica la pérdida de enfoque, una confusión con la autoayuda. Y probablemente la crítica más significativa es, ¿cierto?, demasiado funcional un modelo capitalista
que busca o señala, ¿cierto?, como emblema que cada uno de nosotros debe explotarse o sobreexplotarse y para eso desarrollar las técnicas más eficaces para no morir en el intento, ¿sí? En esa línea, creo que hay un tercer elemento que tiene que ver con el gurú. Ya lo hemos llamado así, ¿no? El gurú, por poner una figura tal vez de caricatura, pero que a lo mejor es más fácil en términos pedagógicos de identificar, eh, pero que me parece a mí hay demasiado dando vuelta, ya en lo personal. El gurú se siente un elegido, vamos a partir de esa base, ya siente que en algún punto él ha visto algo, ¿no?, de la sociedad, ha recibido un mandato divino, ¿cierto? O de la trascendencia con la cual se establece como un caudillo. ¿Ah? Eh, Se crea a sí mismo este delirio, ¿ok? En el caso de lo que nos convoca hoy día, ¿no?, de la salud mental y la psicoterapia, reniegan de la psicoterapia. ¿Eso es un pecado, Rodrigo? No, no es un pecado. No. Eh, es complejo cuando no te has dedicado a hacer lo que reniegas. No sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, dicen que de alguna forma, ¿cierto? Ellos no hacen psicoterapia porque, ¿cierto? Han encontrado un camino más efectivo, ¿cierto? Eh, ellos, quienes tienen el privilegio de observar las fallas sociales, ¿no? Y de las instituciones o construcciones que tanto le ha costado a la sociedad construir para, para resguardar la justicia. Se declaran innovadores. Por lo tanto, fíjate, en esta mirada es compleja porque generalmente el gurú rehúye el debate, funciona en la línea del que predica, ¿no? Entonces tienen seguidores que van en la línea, ¿cierto?, de quienes les predican, ¿cierto? Y van señalando ellos una dirección y un futuro que solo ellos visualizan. Por lo tanto, no, ¿cierto?, se someten a conversaciones, generalmente usan sus redes sociales para mensajes transgresores, provocativos, pero cuando reciben una disidencia de su disidencia, ¿lo ven? Cuando se es disidente con ellos, entonces se vuelven rígidos y se convierten en lo que de alguna forma critican. Pero como es una construcción personal que viene desde una visión, ¿cierto?, que han tenido como iluminado, entonces, claro, están ahí. Y por eso es que ellos pueden usar eufemismos, cambiar nombre, diseñar vidas, tejer nuevas narrativas, constructor de historias y otras descripciones rimbombantes que finalmente lo único que hacen es sacarte del marco ético y moral y legal, además legal, en el que te encuentras en el trabajo con personas. En general, creo que la figura del gurú es peligrosa porque no se queda solo en el trabajo de las opiniones o de la discusión intelectual. El gurú te busca aislarte. ¿Ah? El gurú siempre critica lo establecido, pero no cualquier cosa. Instituciones importantes, como por ejemplo la familia. Instituciones importantes, por ejemplo, las relaciones de pareja en fidelidad. Y él me va a decir, Rodrigo, pero hay distintas formas de vivir la sexualidad. Sí, pero cuando se busca imponer o destruir una forma por otras indefinidas que solo van a terminar generando una autosatisfacción o para justificar mis prácticas, entonces ahí hay un principio perverso. ¿Te das cuenta? El gurú busca en esta crítica, ¿no?, a la familia, a la educación, en general, hacer que dudes de tu propio proceso de construcción personal. A nosotros nos pasa, y probablemente muchos de los que estén aquí presentes, eh, que cuando uno mira su sistema educativo, dice en realidad fue una basura, yo me sentí estafado. Ojalá que no, no, que la mayoría no lo sienta así, pero yo vengo de eso, me sentí estafado. Uno como docente lo vio, además cuando estaba en la universidad. Yo me di cuenta de estudiantes que el sistema educativo los estafó,
que no se lograron construir esquemas importantes en el desarrollo intelectual o la posibilidad para estudiar, para adquirir nuevos conocimientos. Pero yo no puedo criticarlos en el aula, porque entonces, ¿qué estoy buscando? Si lo que tengo que hacer es construir, no hacer que las personas duden. Claro, probablemente eso va a significar tener que deconstruir muchas de las prácticas, creencias que uno tiene, ¿no? Porque se forma el intelecto. Pero aquí el gurú te está diciendo que esos que formaron tu intelecto lo han hecho mal. Entonces, quienes empiezan a desarrollar la figura de seguidores se quedan con esta duda, porque es fácil, porque es hacer un post diciendo, ¿cierto? Yo conozco muchos profesores abusadores sexuales, terapeutas, abusadores sexuales que han sido denunciados. Ya, pero si no va a decir nombre, entonces no sea cómplice. Porque otra cosa es decir, la docencia ha permitido. ¿Te das cuenta? En la psicoterapia no tenemos los dispositivos necesarios de pronto para poder proteger, ¿cierto? A las personas de sujetos como estos, ¿no? Que él, espero yo, altruistamente, ¿cierto? Busca señalar, pero son las instancias, no son las personas. Porque fíjate que alguien que lea eso, alguien que empieza a conectar con estas ideas y que de pronto la única alternativa que tiene para hablar acerca de lo que le pasa ya ha sido desacreditada desde el asiento del privilegio. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué es complejo el grupo? Porque no es un problema intelectual, es un problema que busca, que afecta tu día a día, ¿cierto? Que te hace dudar de tus propias construcción como persona, que establece una estrategia demoledora de aquellos elementos sobre los cuales se sostiene tu identidad, para luego decirte que él es el referente. Eso es lo complejo, para luego decirte que él es el referente. Y en eso sí que nos ha tocado ver cosas muy complejas, desde abuso sexual a personas adultas que cuando lograron visualizar el hechizo en el que estaban, decían, yo no entiendo hoy cómo yo pude ir a dar a esto, cómo me salté todas las banderas rojas, cómo nadie me avisó. El efecto del gurú es complejo, ¿ok? Se regocijan ante comentarios que refuerzan su posición de superiores, ¿no? Eh, Aceptan la admiración. En el último sujeto que tuvimos que ver, ¿cierto? Con Felipe, observábamos cómo, por ejemplo, ese colega desprestigiaba a otros, desprestigiaba programas educativos, ¿no? ¿Qué vas a tomar ese magíster si yo conozco a la mitad de esos profesores, ninguno de esos profesores, ¿cierto? Es importante, significativo, de alguna forma todos tienen algo, ¿no? No te acerques a ese terapeuta para pedir terapia porque ese terapeuta trabaja en un modelo ya obsoleto, ¿no? Entonces, ya, o sea, buscaron la manera, ¿cierto?, de atrapar a las personas y especialmente premian a quienes, ¿cierto?, los consideran gurú, sensei, líder, ¿cierto? O califican sus comentarios y opiniones como revolucionarias, rupturistas, potentes o que marcan postura. Eh, Fíjate, lo más extraño es que el gurú se sirvió del sistema que critican, porque no lo vimos criticando en la universidad o acusando en la universidad lo que hoy día critica desde su red social. Una vez que se sirvió, una vez que obtuvo el poder que le dan los seguidores con un discurso como el que estábamos observando, empieza entonces ahora su crítica, ¿no? Pero era muy convenientemente funcional al sistema, ¿cierto? Y no hizo su denuncia. Porque al gurú jamás le importaba el sufrimiento del otro. Usa el maltrato del otro para él mismo mostrarse como la única opción. Y por eso los gurús son peligrosos en psicoterapia, pues desarrollan comportamientos sectarios que terminan afectando a sus seguidores y usuarios, y por eso es importante identificarlo y mantenerse lejos de ellos. Y si además los quiere denunciar, mejor. Eh, si quieren más información, fíjense, nosotros subimos en CESIS eh, en nuestro blog, ¿cierto? Un post que redactamos Felipe y yo, abusos sexuales y docencia en educación superior,
lo pueden ir a bajar ahí en la dirección que está o lo buscan como cecilchile.blogspot.com, ¿ok? Y ahí está desarrollado, ¿cierto?, el perfil del abusador, el perfil del abusado, ¿cierto?, y situaciones que se pueden observar. Creo que al finalizar ya esta breve conversación, hay que hacer un reconocimiento también nosotros como profesionales del área. Creo que hay situaciones que son complejas, ¿no? En mi experiencia como docente, muchas veces tuve que ver algo que yo llamo el paciente solapado. Muchos de los que llegamos a estudiar psicología lo hicimos con el fin de resolver la situación compleja o dolorosa en nuestra vida. Y, y no está mal, pero lo que andamos buscando no está ahí. Muchas veces nos hace estar en un nivel de vulnerabilidad importante. Es decir, muchas veces se genera desde esa perspectiva una admiración con aquellos sujetos como los que veníamos describiendo, ¿cierto?, en este proceso, lo que termina generando malestar. ¿Qué creo yo que tenemos que observar? Fíjense, quienes trabajamos en la psicología, porque probablemente hay colegas de otras profesiones, ¿cierto? Es que nosotros los y las psicólogas debemos también considerar la terapia como algo para crecer y resolver nuestros propios sufrimientos. Curiosamente, paradojalmente, nosotros los psicólogos y a veces los terapeutas no nos damos la oportunidad de llevar nuestro sufrimiento al trabajo sistemático y colaborativo con otros. Creo que eso es importante. Nos daría al menos cierto más posibilidades de ayudar a los y las demás. Entonces la idea es que, especialmente en este programa de diplomado, eh, queremos trabajar con eso. ¿Ah? Queremos trabajar con enseñar técnicas que tienen fundamento científico probado, eh, que esa enseñanza no sea descriptiva, sino que sea con demostraciones, en donde el filtro que hemos utilizado para la elección de docentes es el conocimiento de los contenidos que van a enseñar y que además practiquen esos conocimientos y sean buenas personas. Y creo que desde esa perspectiva es como podemos ir asegurando una propuesta un poquito más, ¿cierto?, sistemática y ordenada. No sé, voy a mirar ahí en el chat, hay preguntas, supongo que también hay algunas personas que quieran hacer preguntas porque tenemos que hacer creo que un sorteo, ¿no? Entre medio, así que ahí voy. A ver, ahí yo no escucho, sí, ahora ya. Muchos estudios científicos están financiados con intereses económicos, capitalistas y no humanitarios, sí, es verdad. Y la mayoría no. Ah, tengo dos preguntas. ¿Qué opinas de que existan modelos que pueden tener evidencia de ciertos cuadros clínicos, pero que sus constructos teóricos a la base no están fundamentados, basados por el filtro del método científico? Eso se llama pseudociencias, ¿ya? Son nefastas porque, claro, tienen un envoltorio, si lo quisiéramos decir en metáfora más común y corriente, tienen un envoltorio, ¿cierto?, científico, tienen, ¿cierto?, conceptualizaciones que provienen, ¿cierto?, de algunas disciplinas que han sido probadas científicamente, pero que su propuesta no está fundamentada. Entonces, claro, eso lo llamamos pseudociencia. ¿Ah? Y dos, ¿qué tan importante es utilizar una epistemología explicativa junto a una descriptiva? Por sobreusar solo la descriptiva, me he dado cuenta de que la mayoría maneja prácticamente solo el modelo descriptivo. Eh, no entiendo muy bien la pregunta hacia dónde va, a lo mejor habría que formularla con otra, pero sí, a ver, yo creo que una crítica que ha habido desde la epistemología, ¿no? En general, ¿cierto? La práctica científica ha tenido que venir, por un lado, ¿cierto? Como el uso de la estadística, así como, ya, pero es nuestra única, ¿cierto?, forma de proceder investigando. Eh, sí, probablemente esa sea una crítica, ¿no? Porque los trabajos en términos más cuantitativos son económicos, es decir, ocupan menos tiempo, menos horas, ¿cierto?, de investigación que otros cualitativos, ¿no? Sin embargo, la discusión o la pregunta que tú planteas se puede hacer
desde una perspectiva científica. Esa es una pregunta que tú no le puedes hacer al coaching, no le puedes hacer, ¿cierto?, al tarot, es una pregunta que no le puedes hacer, te das cuenta, a las medicinas alternativas, es una pregunta que solo se la puedes hacer a alguien que está en conversación, no científica. Entonces, te agradezco mucho la pregunta. Felipe Donoso dice, tanto con la fe, razón, positivismo, hermenéutica, todo puede ser cabida en nuestra psicología, que es una disciplina relativamente cercana, ¿sí? Y dice, los psicólogos y psicoterapeutas no usamos un manual de tips, aplicamos procesos complejos, exacto. El coaching no es terapia, sí, es una institución de poder realizar ciertas necesidades y realizan sobre la explotación, perfecto, 100% real. Hace poco un farsante se hizo pasar por gurú de mercadotecnia, claro, también pasa en otras disciplinas, ¿no, René? Lo hicieron público y nunca salió a dar la cara exacto de lo que dice. Y Felipe dice, no hay gurús, maestros o profesores, todos somos alumnos y maestros, nuestro conocimiento es tan reciente que no podríamos dar nada por sentado, no existe una persona que arregle tu vida. Sí, sí, perfecto. El gurú es demasiado invalidante con tus emociones y vida, sí. Ya, no creo generalizar, pero bueno, si hay alguna pregunta, no sé si alguien quiere levantar la manito ahí eh, virtual. Vamos, Edward. Edward levantó la manito. Estoy tratando de abrir el micrófono, Edward. ¿Aló? ¿Se me Ahora sí. escucha? Muchas Ahora gracias. sí, ahora sí. Hola a todos, un gusto. Em, yo tenía una consulta respecto a un Ujú, tema que vi la otra vez en redes sociales, sin ánimos de armar ujú, debate ni algún conflicto aquí también. ujú, ujú, Em, hace un tiempo vi un debate respecto a quiénes pueden realizar terapia y psicoterapia en Chile. ujú, Era ujú, principalmente entre psicólogos y trabajadores sociales. Yo tengo entendido que según normativas del Colegio de Psicólogos, solo pueden realizar psicoterapia los psicólogos en ujú, Chile, psicólogos y psicólogas. ujú, Sin embargo, vi que en ujú, normativas como internacionales, más desde el trabajo social, pueden realizar también psicoterapia en otros países ujú, los trabajadores sociales. Sin embargo, me queda la duda, ¿quiénes pueden realizar realmente psicoterapia en Chile y qué tanta validez tiene estas ujú, normas que tiene el Colegio de Psicólogos? Si de verdad ujú, tienen alguna ujú. influencia legal, digamos. Y esa es mi No, lo que principal pasa, duda. sí, lo que pasa es que yo creo que hay una confusión de algunas cositas. Mira, lo que pasa es que en general, ¿cierto? Lo que nosotros ofrecemos en salud mental, podríamos usar un concepto más amplio, ¿no? Una propuesta, ¿no? Una intervención clínica, de la cual dentro de ella la terapia psicológica es una más. No sé si me hago explicar. Eh, es parte de la salud mental, ¿te das cuenta? Es parte del trabajo clínico, todo lo que tiene que ver con maniobras profilácticas, ¿no? Es parte del trabajo clínico, ¿cierto? Cuando tú tienes, por ejemplo, en un consultorio situaciones de niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que están pasando por alguna situación de maltrato, el poder, ¿cierto?, observar qué está ocurriendo en la familia. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cierto?, los y las eh, trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, sociales, eh, no hacen psicoterapia, ¿ya? Es decir, tú no puedes ir por ejemplo, contratar en el servicio privado la atención, por ejemplo, de una o de un trabajador social bajo la figura de psicoterapia. Y evidentemente no lo hacen, ¿eh? Eh, pero fíjate, su trabajo es fundamental porque el problema es que si no los consideramos, entonces sí tenemos una situación muy compleja en la psicología y la psicoterapia, que es subjetivar problemas que son objetivos. Me voy a explicar con un ejemplo. Si tú, ¿cierto?, tienes un paciente, te das cuenta que vino, ¿cierto?, a terapia, porque tiene un decaimiento anímico, ¿ya? Pero ese decaimiento anímico luego de la segunda sesión, tercera sesión, ah, te das cuenta que corresponde a maltrato laboral, ¿ya? Que es un sujeto que de alguna forma, ¿cierto?, está sufriendo el maltrato de ciertos jefes, ¿no? Hay un maltrato institucional, ¿ok?
Entonces, el peligro que tienes ahí tú es de subjetivar un problema que es subjetivo. Es decir, ahí, ¿cierto? Tendríamos que dudar de un diagnóstico de rótulo depresión. Podríamos observar un decaimiento anímico. Te das cuenta, pero la causa está en otro lugar, ¿ya? Y para eso lo que hay que hacer es, ¿cierto? Trabajar con tu paciente para que haga, ¿qué cosa? Para que vaya a inspección laboral, para que use, ¿cierto? Los canales que el Estado a través de la ley ha construido para que personas sufran eso. Entonces, si tú tomas ese ejemplo, ¿cierto? Así como para llevarlo como en la clínica clásica, pero cuando tú dices, a ver, los que trabajamos, ¿cierto? O los que trabajan en el área de la salud primaria, si no tuvieran, ¿cierto? Un trabajo en conjunto en ese ámbito con trabajadoras y trabajadores sociales, entonces toda la variable, ¿cierto? Que surge de situaciones de maltrato en las familias, ¿cierto? Todas las variables que vienen de la vulneración que están viviendo, ¿cierto? En las distintas personas en distintos lugares, entonces no la tendríamos a la vista. Entonces, sí hacen un trabajo clínico, ¿te das cuenta? Pero la psicoterapia no es el único trabajo clínico. Es una parte. No sé si te responde la pregunta. Ahora, por eso, por ejemplo, yo puedo y doy la bienvenida y agradezco cuando viene un trabajador social o una trabajadora social que quiere aprender, ¿cierto? Estrategias que son de la psicoterapia, en el caso nuestro, la terapia sistémica, obvio que los va a recibir porque es un modelo que se ha construido con la colaboración del trabajo social. ¿Te das cuenta? Para que en ese trabajo sean más eficientes. Eso. Eh, Consultas. Si tienen dudas, los recuerdo que Levanten la levanten la manito. manito. Sí. Dudas, preguntas, dudas, preguntas. Levanta la mano. Jimena. Vamos, Jimena. Eh, Buenas tardes, ¿me escucho? Buenas noches ya, en realidad. Sí, te escuchas Eh, bien. Sí, te bueno, la escuchas bien. verdad, no tengo una duda como particular, solamente quería agradecer Ujú, la instancia porque me pareció ujú, bastante buena esta hora de conocimiento, igual para poder distinguir cosas que efectivamente uno piensa que tal vez el coaching, por así decirlo, igual puede tener una cierta parte de ujú, profesionalización en cuanto a la materia y todo, ujú, pero la verdad es que muchas veces no es así. Entonces, tener súper claro el tema de la psicoterapia como tal y el ujú, coaching y también los gurús es súper ujú, bueno porque a pesar de mm, que, no sé, las personas pueden decir, ay, esto es súper mm, fácil, todo lo pueden conocer ujú, y por lo demás ujú, está bien, pero hay personas que tal vez como ujú, yo no lo tenían súper claro y ahora con mm, esta información se me amplía mucho más ujú, la mente y puedo entender igual mucho más los conceptos, igual el tema de la terapia breve me parece igual súper buena lo que acaba de comentar aquí el estimado. Y quiero mm, agradecer esta instancia y sobre todo porque es una instancia gratuita para todos los que estamos presentes en este seminario, que es una oportunidad súper buena de adquirir conocimiento que no muchas veces se da. Y quiero agradecer el tiempo y el tiempo de todos en realidad por ser parte de esto. Más que una consulta, mm, agradecer la oportunidad de poder escuchar a una persona con conocimiento y que nos pueda transmitir su conocimiento de forma gratuita, que es algo que no se hace. mm. Así que eso más que todo quería decir. Muchas gracias igual a Dipas, Gracias. al profesor y muy agradecida. Sí, gracias, Jimena. Y ahí ya, y si lo tengo que decir de nuevo, lo digo, ¿no? Aquí no tiene que ver con que el coaching no sirva y todo lo demás, ¿no? Porque es lo mismo que decir, por ejemplo, a una persona que va a la catequesis, ¿no? Que va a la, ¿cierto? A su iglesia evangélica, que lo que va a recibir ahí no le va a ayudar a ser mejor. Eso sería una estupidez, ¿no? De hecho, la ciencia es más discreta, es como nosotros, esto es lo que podemos decir, es lo que hemos podido probar y nada más. ¿Ah? No nos metemos más allá. Acá duele cuando se dice eso, ¿no? Pero ya yo no puedo hacerme cargo del dolor de otro cuando no quiere crecer en eso. Entonces, no es que yo diga que el coaching, ¿cierto?, sea otra cosa. Para mí es peligroso el gurú. Y ese puede habitar en la terapia, ese puede habitar en la docencia, ese puede habitar, te das cuenta, en el coaching, en el mindfulness, etcétera. Entonces, su justo lugar es que no es una propuesta para salud, es una propuesta para la autoayuda, si tú quieres, para poder de alguna forma, no sé, desarrollar más tus habilidades, ¿cierto?
o competencias, pero no le pidamos lo que no es, ¿ya? Es eso, aunque la gente se sienta bien, ¿ok? Ale Romero levantó la mano, Ana, y después voy a responder una pregunta de Paulina y nos vamos al sorteo porque tampoco podemos hacer que Piero se pase de la hora. Ya, vamos, Ale. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Hola. Pues yo tengo Ujú, dos dudas. En la parte en la que dijo que las personas que hacen como cosas, ujú, pues evidentemente poco éticas, por ejemplo, el abuso sexual y todo eso, ujú, 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 ¿cómo es que entonces, o bueno, lo que entendí, a lo mejor entendí mal, pero sí me gustaría aclararlo, que entonces es problema de las instituciones o de la persona? Y, y la otra es que, justo a lo que se refería ahorita, que cómo nosotros como profesionales tratamos o podemos guiar a los usuarios, a los pacientes, digamos, sin desacreditar como aquella creencia ujú, en la que, pues, ujú, de alguna manera están sostenidos, ¿no? La que están en este ujú, momento y que a lo mejor acuden a ujú, una segunda opinión, pero ujú, ¿cómo decirles que esto realmente no está funcionando o no está bien del todo para ellos, por ujú, supuesto, ujú, ujú, sin, pues eso, sin como matar la idea de, pues de seguir ujú, haciendo como otro tipo de terapias o de ujú, actividades, ¿no? O tendríamos ujú, que ujú, hacerlo, y que conlleva la primera pregunta, hablando precisamente de las ujú. personas y no precisamente de las actividades o de las instituciones. Mm. Es una pregunta difícil porque fíjate, si la primera, ¿no? Porque si tú me dices, ya, son las personas, ¿cierto? Igual implica que las instituciones no logren, te das cuenta, pesquisar. Porque, claro, estaría puesto clara y diáfanamente en las personas. Entonces, está tan claro, tendríamos que tener dispositivos, ¿cierto? Institucionales. Entonces pone ese, bueno, pero las instituciones, ¿no? Entonces, claro, es complejo porque las instituciones se sostienen en personas. Yo creo que es un problema de ambas, ¿no? Es un problema, es una falla del diseño, te das cuenta del sistema. Por ejemplo, hace tiempo atrás me consultaron como terapeuta, como psicólogo, un arzobispado, ¿cierto? Para ver exactamente el tema de, ¿cierto? La pesquisa de sacerdotes abusadores o la posibilidad, ¿cierto? Hay evaluaciones psicológicas de entrada para los que quieren ser cura. Yo tuve que pasar por una serie de evaluaciones psicológicas, ¿te das cuenta? Pero resulta que justamente ciertas conductas, ¿cierto? Psicopáticas, no son pesquisadas, no tenemos dispositivos, no tenemos ciertos test que nos permitan con certeza poder pesquisar este tipo de perfiles, ¿te das cuenta? Por eso que, si tú me preguntas, yo creo que acá no es un problema de una persona o una institución. El problema, ¿cierto?, es un tema social que se desencadena en cadena, ¿te das cuenta? Es decir, cuando la universidad no pesquisa esas personas, cuando la universidad pesquisa a esas personas y las sigue sosteniendo. Por ejemplo, me pasó en una institución, en una universidad, que viene el jefe de carrera y me dice, Rodrigo, mira, no sé, vamos a usar a alguien aquí, ¿no? Eh, ya, la Josefa. Josefa de la Jara va a ser alumna tuya este semestre. Yo hacía clase al final de la carrera. No puede pasar el ramo. ¿Por qué? Es una chica que de verdad nosotros vemos tiene un perfil disocial, bla, 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 bla. ¿Por qué no la pararon antes? ¿Por qué tengo que pararla yo al final de la carrera? ¿Te das cuenta? Evidentemente reprobaban porque cuando ¿cierto? Uno trabaja en serio la terapia en algún punto también te toca, ¿no? Las clases y cosas por el estilo. Pero te das cuenta, entonces hay una cadena, ¿no? Hay una cadena de personas que observaron y se callaron. Hay una molestia con Felipe y conmigo, ¿no? Al respecto de nuestra reacción a ciertos sujetos, ¿no? En redes sociales. Pero es que hay que pararlos. Porque a lo mejor no tienen ese perfil, pero sí gente que tiene ese perfil lo sigue, ¿te das cuenta? Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Yo creo que la respuesta es compleja, ¿ya? Creo que la terapia como lugar en donde las personas trabajan su sufrimiento la debemos cuidar todos. Con estudio, como lo decía un comentario en el chat, ¿cierto? Formándonos en buenas prácticas, eh, denotando cuando se hacen comentarios como los que se han hecho estos días en redes sociales.
Ah, eso. Ana, y una preguntita que quedó ahí y dejamos a Piero porque ya se le va a hacer más tarde su trabajo. Sí, hola. Mi Ujú. pregunta en realidad va más para Piero, para Dipa, porque la verdad me metí un poco tarde, entonces me gustaría saber si es que veo que están grabando, si es que esto se va a poder ver en algún Ah, lado, para no perderme como el contenido, toda la información, que lo encuentro súper interesante. Sí, Ana, la Ana dice, sí, queda grabado y lo más probable es que esté ya un día hábil después. O sea, esto estamos a lunes, yo creo que va a estar el miércoles subido en la plataforma y lo puedes ver desde tu plataforma online. En todo caso, te voy a dejar un mensaje por interno si es que tienes algún problema para que te contactes con SAC, ¿ya? Si tienes algún problema y no puedes ver la grabación en tu plataforma, en tu aula virtual, Muchas gracias. Qué bueno. y ¿ya? la Ana va a decir, ¿y este entonces era el seminario de origami que se da hoy día? No, 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 no es Ya, voy a responder aquí cierto en el escrito, dice, cierto, hola, tengo una consulta, soy terapeuta ocupacional y me interesaba el diplomado de psicoterapia breve como mi disciplina, que no se enfoca en eso principalmente como psicología, si el diplomado aportaría o no a mi formación. Y yo creo que, a ver, te voy a ser sincero, ¿no? El diplomado está pensado para terapeutas, ¿cierto? Que buscan especializarse o perfeccionarse. Eh, claro, el modelo de terapia, ¿cierto? De terapia breve, es un modelo que probablemente que está más lejano a los modelos más biomédicos, ¿no? Que funcionan como, ¿cierto? En causalidad lineal, ¿cierto? O basados en rótulos diagnósticos severos, ¿te das cuenta? Entonces, desde esa perspectiva, tú pudieras sacar provecho. Si tú me preguntas, ¿no? Si ese programa de diplomado está así como planteado de manera tan amplia que, no sé, otros profesionales como el caso tuyo, ¿cierto? Van a aprender sí o sí, yo no me atrevería a decir eso. ¿Te das cuenta? Yo creo que ahí la pregunta, o sea, es más bien, yo te puedo decir que ese modelo, que este terapia que enseñamos, te puede colaborar en tu proceso, pero esas aplicaciones ya son tuyas. Ya eres tú la que va a tener que ir ahí, ¿cierto? Ok, esto va por acá. ¿Qué enseñamos, cierto? Ya, no sé, módulo uno, por ejemplo, cómo establecer, cierto, relaciones de colaboración, cómo trabajar, cierto, en la formación del vínculo, en la construcción de un vínculo terapéutico desde el lenguaje, con técnicas como esa, en fin. Ya, y más adelante, evidentemente, se van viendo temáticas que están elegidas, ¿cierto? Desde la prevalencia en consulta, ¿no? Es decir, por problemas que suelen ser más consultados por la población. Entonces, en eso yo te digo sinceramente, para que no te vayas a atrapar, porque que no vaya a pensar que, yo me siento, ¿cierto? Frente a la cámara o frente al computador, ¿cierto? Y voy a aprender espontáneamente. Eso sería más bien. Ahora, ese trabajo de tomar cosas de ahí para llevarlas al tuyo te va a ser más fácil en este modelo, por ejemplo, que en un modelo, ¿no es cierto?, muy biomédico o cosas por el estilo. Eso te podría responder. Ahora, ¿por qué breve? Terapia breve no es terapia corta, ¿ya? Terapia breve es porque nosotros trabajamos con lo que hay que trabajar. No nos enredamos en otras cosas. ¿Te das cuenta? Y eso deriva en que sean terapias un poco más cortas, no en tiempo. Pero no nos enredamos, ¿cierto? En cosas que no están ni siquiera en la mente del paciente, ¿no? Sino que más bien, ¿cierto? Tratamos de focalizarnos en la necesidad y trabajar con ella. Bien. Eh, eso. Y Felipe le dice ahí, ¿cierto? El diplomado va a favorecer que aprendas técnicas que faciliten tu trabajo como terapeuta ocupacional, pero no te convertirá en psicoterapeuta. Claro, es lo que te estaba diciendo, él lo dice en una, ¿cierto? Frase mejor. Ya, eso. Bien. Pero Piero le doy la palabra. Y muy bien, chicos, ya les damos las gracias por su participación en el seminario del día de hoy. También le agradecemos al expositor Rodrigo Mardones por la excelente exposición también.